El sol se alzaba lentamente sobre el valle, derramando su luz cálida y dorada sobre las colinas y los campos que parecían dormidos bajo su resplandor. Entre los arbustos y los pastizales altos, una figura se destacaba con la fuerza de su presencia a Nayeli, una joven apache de 18 años, cuyos ojos reflejaban tanto la determinación como la tristeza de un pueblo que había sufrido demasiado. La brisa movía su cabello oscuro, y su pecho se expandía, mientras inhalaba profundamente el aire fresco de la mañana. Había llegado a un punto culminante, un risco que dominaba todo el valle, desde donde se podía ver el río serpenteando y las cabañas dispersas de los colonos. Era un lugar que le pertenecía en espíritu, aunque no en propiedad. Nayeli sabía que lo que estaba a punto de hacer no era un acto trivial. Su tribu había sido desplazada, sus costumbres ignoradas y su voz silenciada durante generaciones por los colonos y los rancheros que se habían apoderado de la tierra. Cada grito que se oía en el valle parecía apagado, ahogado por la autoridad de los hombres blancos que controlaban la región. Pero hoy Nayeli estaba decidida a cambiar eso, aunque fuera por un instante fugaz. Se puso de pie sobre la roca más alta, sintiendo la estabilidad bajo sus pies, y abrió la boca con toda la fuerza de su corazón. ¡Libertad! Su voz resonó con un poder que atravesó los valles, los árboles y hasta el cielo. El eco de su grito no solo fue un sonido, fue un llamado que parecía despertar la tierra misma. Los pájaros se levantaron en vuelo. El río reflejó un brillo más intenso, y por un momento todo pareció contener la respiración. Nayeli dejó escapar otro grito, y otro más, cada uno cargado de rabia, esperanza y desafío. Cada sílaba era un recordatorio de que su espíritu no podía ser encadenado, de que la libertad de su gente no podía ser ignorada en la llanura. Alguien escuchó ese grito y se detuvo en seco. Don Alejandro, un ranchero respetado y temido, estaba montando su caballo por un sendero polvoriento cuando la voz de la joven atravesó el aire hasta llegar a sus oídos. Era un sonido que nunca había escuchado antes, no solo un grito, sino una declaración que lo desafiaba directamente. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba hacia la colina desde donde provenía el sonido, y una mezcla de curiosidad y alarma se instaló en su rostro. Nadie en su valle se atrevía a hablarle con tal fuerza, y mucho menos a desafiar su autoridad de esa manera. Movido por una necesidad inexplicable, Alejandro llevó su caballo hacia la fuente del grito. Cada paso hacia la colina lo acercaba a algo que no podía comprender del todo. La sensación de estar frente a algo más grande que él, algo que tenía el poder de cambiar la forma en que veía su mundo. Cuando finalmente llegó, vio a Nayeli de pie, con el pecho inflado y los ojos brillando, mirándolo fijamente, sin miedo. El viento jugaba con su cabello, y había en ella una fuerza que ni el dinero ni la autoridad podían doblegar. En ese momento silencioso entre los dos, fue pesado, cargado de posibilidad. Don Alejandro nunca había encontrado a alguien que lo mirara de esa manera, no con sumisión, sino con desafío y dignidad. Por un instante, el mundo pareció detenerse, y el valle entero aguardaba el primer movimiento que definiría el curso de los días por venir. Nayeli sabía que había encendido una chispa, y que el ranchero debía decidir si sofocarla o alimentar su fuego. Así comenzaba todo, con un grito de libertad que atravesó el valle y tocó los corazones de todos, marcando el inicio de un cambio que nadie, ni siquiera don Alejandro, podía ignorar. En el valle parecía contener la respiración mientras don Alejandro avanzaba lentamente hacia la joven apache. Cada paso de su caballo levantaba polvo que brillaba bajo los primeros rayos del sol, y Nayeli no apartó la mirada. Sus ojos oscuros estaban llenos de desafío, y a pesar de que su cuerpo temblaba ligeramente por la adrenalina, no retrocedió ni un centímetro. Había algo en esa mezcla de autoridad y curiosidad en el ranchero
que le provocaba tanto desconfianza como una inesperada fascinación. «¿Quién eres tú, muchacha?», preguntó don Alejandro, su voz profunda resonando entre las colinas. No era un hombre acostumbrado a cuestionamientos, y mucho menos a ser desafiado por alguien tan joven. «Soy Nayeli, de la tribu Apache», respondió ella con firmeza, «y este valle no es solo tuyo para gobernarlo. Mi gente ha vivido aquí mucho antes de que tú llegaras». El silencio que siguió a sus palabras fue casi insoportable. Don Alejandro, acostumbrado a que su palabra fuera ley, sintió una extraña sensación que no sabía cómo interpretar, respeto, miedo y quizás un atisbo de admiración. Nadie lo había confrontado de esta manera. Nadie había levantado la voz contra él con tal claridad y sin miedo. «¿Y qué esperas con gritar así?», preguntó finalmente, tratando de mantener su autoridad. «Que escuches», replicó Nayeli, «que entiendas que la tierra tiene dueños, y que sus dueños no se callarán más». Don Alejandro bajó ligeramente la mirada. Evaluando a la joven, observó cómo el sol iluminaba su rostro, revelando cicatrices que hablaban de sufrimiento y resistencia, y cómo sus manos firmes, aunque pequeñas, estaban listas para defender su causa. Por un instante, dudó. ¿Era solo una niña desafiante? ¿O una líder que debía tomarse en serio? «Si quieres ser escuchada, tendrás que demostrar tu valor», dijo finalmente, con un matiz de desafío en la voz. «Ven conmigo, y veremos si tus palabras tienen fuerza suficiente para respaldarlas». Nayeli frunció el ceño, desconfiada, pero algo en el tono del ranchero la hizo sentir que no era solo un capricho de poder. Había en él un sentido de prueba, no de amenaza directa, y en ese detalle percibió una oportunidad. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz firme, «pero no lo hago por ti. Lo hago por mi gente». Mientras descendían la colina, Nayeli sentía la tensión de cada momento. Cada paso de caballo a su lado era un recordatorio de la diferencia de poder entre ellos en él, con su fuerza, su riqueza y su posición. Ella, sola, con su conocimiento de la tierra y la determinación de un espíritu que no se dejaba someter. Pero esa desigualdad no la intimidaba. Al contrario, la impulsaba a medida que se adentraban en el valle. Nayeli comenzó a mostrarle senderos secretos, cuevas escondidas y rutas que solo los locales conocían. Cada paso era una lección silenciosa sobre la tierra que él creía dominar. Don Alejandro observaba en silencio, notando que cada movimiento de la joven estaba cargado de precisión, que su conocimiento de la fauna y la flora era asombroso. Por primera vez en su vida, alguien lo estaba guiando sin ceder ni un ápice de autoridad, pero de una manera que lo hacía cuestionar todo lo que sabía. «Nunca había visto este valle así», dijo finalmente don Alejandro, en un raro momento de humildad. «Todo lo que creí conocer, tú lo transformas con solo caminar por el Elelo Miro». Sus ojos, evaluando si podía confiar en él. «Esto no es un juego. Lo que hago es por mi gente. Y si decides ayudar o no, afectará a todos en el Valle Andón». Alejandro asintió lentamente, consciente de que estaba frente a algo mucho más grande que él, un poder que no se mide por dinero ni armas, sino por la fuerza del espíritu. Y mientras el sol ascendía, iluminando el valle con su luz dorada, ambos comprendieron que ese encuentro no sería un simple cruce de caminos, sino el inicio de una historia que sacudiría a cada rincón de esa tierra. El aire del valle se volvió más denso a medida que Nayeli y don Alejandro avanzaban hacia la zona más salvaje y abrupta del territorio. Entre riscos y barrancos, la tierra parecía reclamar su presencia, y cada paso era un recordatorio de que allí la naturaleza, no los hombres, dictaba las reglas. Don Alejandro había propuesto un desafío en un recorrido que pondría a prueba no solo la resistencia física de Nayeli, sino también su coraje y su conocimiento del valle. No era un castigo,
sino una forma de medir si la fuerza de sus palabras podía sostenerse frente a la realidad de la tierra que ambos habitaban. «Este sendero no es para todos», advirtió el ranchero, su voz grave resonando entre las piedras. «Solo quienes confían en sí mismos y en la tierra que pisan pueden atravesarlo». Nayeli asintió sin miedo. Había recorrido estas montañas desde que podía caminar. Conocía cada piedra suelta, cada arbusto venenoso, cada curva del río que podía significar la diferencia entre vida y muerte. Mientras ascendían, explicó a don Alejandro los secretos del terreno, cómo reconocer las plantas que alimentaban y curaban, cómo detectar señales de animales salvajes, cómo usar la sombra de las rocas para guiarse durante el mediodía. Cada lección era un recordatorio de que su conocimiento era un arma, tan poderosa como cualquier espada o rifle en el camino se volvió más empinado y traicionero. Una caída en falso podía ser fatal, y don Alejandro, acostumbrado a la comodidad de sus ranchos y tierras cultivadas, comenzó a comprender la magnitud del desafío. Nayeli avanzaba con una confianza que parecía desafiar la gravedad misma, sus pies descalzos tocando la tierra con un respeto que le permitía moverse con agilidad y seguridad. Él, en cambio, sentía cada roca inestable como una amenaza, y sus músculos se tensaban con cada paso. «No basta con gritar libertad», dijo Nayeli, mientras ayudaba a Alejandro a subir un tramo particularmente empinado. «La libertad se gana enfrentando miedo, dolor y riesgo. Cada paso que das aquí, cada decisión que tomas, define quién eres». Don Alejandro escuchaba, absorbiendo cada palabra, y por primera vez se dio cuenta de que estaba aprendiendo de alguien que creía inferior, según las normas de la sociedad que él había conocido toda su vida. La resiliencia de Nayeli no solo era física, era mental y emocional. Ella no solo estaba guiando sus pasos por el valle, sino también enseñándole una lección que nunca olvidaría. El respeto por la tierra y por aquellos que viven en ella no se impone, se gana en un punto crítico del recorrido. Llegaron a un estrecho sendero entre dos acantilados. La brisa era intensa, y un movimiento en falso podía ser mortal. Don Alejandro dudó, sintiendo el vértigo subirle por el cuerpo. Nayeli se acercó, extendiendo su mano con firmeza y una mirada que le decía: «Confía en mí». Él tomó su mano, y juntos avanzaron lentamente, paso a paso, con el corazón latiendo con fuerza. Cada metro recorrido era un triunfo silencioso, una prueba de confianza y coordinación al alcanzar la cima. El valle se desplegó ante ellos como nunca antes lo había visto. Desde esa altura, la extensión de la tierra parecía interminable, y la luz del sol doraba los pastizales, el río y los bosques con un resplandor casi mágico. Don Alejandro se detuvo, tomando aire, y por un momento, la dureza de su carácter se suavizó ante la magnitud de lo que acababan de lograr juntos. «Has demostrado algo más que valor físico», dijo finalmente, con un tono que mezclaba respeto y asombro. «Has mostrado inteligencia, paciencia y un conocimiento profundo de este lugar. Creo que tus palabras pueden sostenerse frente a cualquier prueba». Nayeli sonrió levemente, consciente de que este reconocimiento no era un regalo, sino un reconocimiento ganado con esfuerzo y riesgo. Por primera vez, sentía que su voz había llegado no solo a los oídos de don Alejandro, sino también a su comprensión. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo para proteger su tierra y a su gente. Aún quedaban desafíos mucho mayores por enfrentar y mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el valle de un dorado intenso, ambos comprendieron que esa prueba no solo había fortalecido la confianza de Nayeli, sino que también había despertado algo inesperado en el ranchero, en una mezcla de respeto, admiración y la posibilidad de un cambio que podría sacudir todo el valle mientras descendían de la cima. El aire se volvió más tranquilo, pero la tensión entre Nayeli y don Alejandro permanecía.
El silencio no era incómodo. Era un espacio cargado de posibilidades. Nayeli caminaba adelante, sus pasos seguros, pero su mente giraba con pensamientos más profundos. Sabía que para que el ranchero realmente entendiera su causa, debía abrir su corazón y revelar la historia que llevaba consigo, la historia de su pueblo, su tribu, y la tierra que había sido arrebatada generación tras generación. Don Alejandro, comenzó Nayeli, su voz más suave, casi como un susurro que solo él podía escuchar. Debo contarte algo sobre mi gente, sobre mi tierra. Lo que ves aquí, este valle, no siempre estuvo dividido en ranchos y parcelas. Mi tribu vivió en armonía con él mucho antes de que llegaran los colonos. Don Alejandro bajó la mirada, escuchando con atención. Nunca había pensado más allá de sus propios intereses. Su mundo estaba construido sobre la propiedad y el control, sobre la fuerza y la riqueza. Pero mientras la joven hablaba, sus palabras comenzaban a penetrar la coraza de su mente. Hemos sido desplazados, obligados a movernos de un lugar a otro, continuó Nayeli. Nuestros ríos fueron contaminados, nuestros bosques talados, nuestras tradiciones ignoradas. Mi gente ha perdido más de lo que puede contar. Y sin embargo, seguimos aquí, sobreviviendo, resistiendo. El ranchero sintió un nudo en la garganta. Había escuchado historias de tribus indígenas, de conflictos y guerras por la tierra, pero nunca había sentido el peso de esas pérdidas. Nunca había visto a alguien tan joven y valiente portar la memoria de todo un pueblo. Por primera vez, don Alejandro empezó a cuestionar sus propias acciones, sus decisiones, y la manera en que había tratado a quienes consideraba inferiores según las normas de su sociedad. Nunca pensé, comenzó él con la voz cargada de vacilación. Nunca pensé en lo que realmente han perdido. No se trata de tus intenciones, respondió Nayeli, mirándolo con intensidad. Se trata de las consecuencias de tus actos y de los de tu gente. Mi tribu no pide venganza, pide respeto. Pide justicia. El aire se llenó de un silencio pesado. Don Alejandro sentía como su mundo cambiaba ante sus ojos. La arrogancia y la seguridad que había llevado consigo toda su vida comenzaban a resquebrajarse, reemplazadas por una conciencia incómoda, pero necesaria. Nayeli, por su parte, observaba cada reacción, cada gesto. Sabía que él era capaz de entender, pero debía decidir si quería cambiar o seguir siendo parte del problema. «Quiero entender», dijo finalmente el ranchero. «Quiero aprender. Dime qué debemos hacer para reparar, aunque sea un poco, todo lo que hemos destruido». Nayeli asintió, reconociendo la sinceridad en sus palabras. No era un compromiso completo, ni una garantía de acción, pero era un primer paso. Empezaremos asegurando que la tierra se respete, White. Después veremos cómo podemos reconstruir lo que se ha perdido en ella. A medida que caminaban juntos, compartiendo historias, Nayeli se dio cuenta de que algo inesperado había surgido entre ellos, no solo un respeto mutuo, sino también una alianza potencial. Don Alejandro estaba dispuesto a escuchar, y ella estaba dispuesta a enseñar. La tensión inicial de enfrentamiento se transformaba lentamente en cooperación. Aunque la sombra de los conflictos futuros permanecía en el valle, parecía más amplio, más abierto, como si reconociera la posibilidad de cambio. Nayeli sentía que la joven voz que había gritado «¡Libertad!» días atrás comenzaba a resonar más allá de ella misma, alcanzando incluso al ranchero, y que esa chispa podía convertirse en un fuego capaz de transformar todo. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpura, ambos comprendieron que este encuentro no solo había alterado sus percepciones, sino que también había abierto la puerta a un futuro incierto, pero lleno de promesas. Nayeli sabía que no podían perder tiempo. Cada acción contaba, y cada decisión definiría el destino del valle y de su gente.
El valle ya no parecía el mismo para ninguno de los dos. Para Nayeli, cada roca y cada río era un recordatorio de lo que debía proteger. Para don Alejandro, cada colina y cada árbol adquiría un significado que iba más allá de la riqueza o la propiedad. Mientras caminaban de regreso hacia la llanura, comenzó a gestarse un plan silencioso, un acuerdo tácito en proteger la tierra de la tribu apache y buscar justicia para quienes habían sido desplazados. Si queremos que esta tierra permanezca para tu gente, necesitamos más que palabras, dijo Nayeli, deteniéndose junto a un arroyo y señalando los bordes donde crecían arbustos medicinales y flores silvestres. Necesitamos un plan andón. Alejandro asintió, observando los recursos que ella conocía tan bien. Sus manos, acostumbradas a manejar ranchos y ganado, ahora se movían con cautela sobre mapas imaginarios del valle, trazando rutas y estrategias. Debemos convencer a otros rancheros de que respeten estas tierras, dijo. No todos escucharán y algunos reaccionarán con hostilidad. Pero sí podemos demostrar que hay beneficio en la cooperación. Tal vez tengamos una oportunidad. Nayeli se inclinó, tocando la tierra con sus dedos. Cada surco, cada semilla, cada raíz contaba una historia de resistencia. Mi gente puede guiarte. Podemos mostrar cómo la tierra puede mantenerse productiva sin destruir nuestros hogares, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos aliados. Comenzaron a delinear un plan estratégico. Nayeli proporcionaba información precisa sobre los senderos secretos, los puntos de agua y las áreas de caza. Don Alejandro pensaba en recursos, comunicación y persuasión, en cómo usar su influencia entre los colonos para detener las incursiones de tierras, cómo proteger a la tribu de amenazas externas y cómo crear un frente unido capaz de resistir la codicia de quienes no querían compartir el valle. Algunos rancheros reaccionarán con violencia, advirtió él, pero si demostramos liderazgo y claridad, otros podrían unirse a nosotros. La clave será mostrar que la cooperación beneficia a todos, no solo a tu tribu. No todos entienden el valor de la tierra, replicó Nayeli. Algunos solo ven ganancias, no vida. Pero si logramos mostrarles que la tierra no es un recurso que se agota, sino un hogar que se mantiene vivo, con respeto. Tal vez escuchen. En el sol comenzaba a descender, tiñendo el valle con tonos dorados y naranjas. Ambos comprendieron que su plan requeriría acción cuidadosa, paciencia y valor. Nadie podía predecir la reacción de los colonos más ambiciosos, y cualquier error podía significar la pérdida de todo. Sin embargo, la determinación brillaba en los ojos de ambos. Nayeli, con la fuerza de su pueblo detrás de ella, y don Alejandro, con el peso de su influencia y recursos al servicio de una causa mayor, que él mismo decidieron comenzar con pequeños pasos a hablar con rancheros, dispuestos a escuchar, proteger los terrenos más vulnerables, y sobre todo, demostrar que la alianza entre un ranchero y una joven apache podía ser más poderosa que la desconfianza y el miedo. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión tenía un propósito. La tierra que habían recorrido juntos ya no era solo un paisaje, era un campo de batalla estratégico donde se decidiría el futuro de la tribu y del valle mientras avanzaban hacia la llanura. Nayeli sintió un peso en el pecho. Sabía que el camino sería peligroso y que no todos aceptarían su presencia ni la ayuda del ranchero. Pero también sabía que la semilla del cambio ya había sido plantada. Don Alejandro, por su parte, sentía por primera vez que su poder podía ser usado para algo más grande que la riqueza o la autoridad. Aún podía ser una fuerza de justicia. Y así, con el sol cayendo tras las colinas, comenzaron a preparar el valle para lo que vendrían: una lucha silenciosa, pero firme, por respeto, por tierra y por la libertad que Nayeli había gritado semanas atrás desde lo alto de la colina. La alianza improbable entre la joven apache y el ranchero
no solo estaba tomando forma, sino que empezaba a convertirse en la chispa que podría sacudir todo el valle. El amanecer trajo consigo un aire tenso. Nayeli y don Alejandro habían comenzado a movilizar su plan con cautela. Algunos rancheros se mostraban receptivos, interesados en la idea de proteger la tierra mientras mantenían sus actividades, pero no todos compartían la visión de cooperación. Entre ellos, un grupo de colonos ambiciosos se destacaba por su obstinación y codicia, hombres que solo veían la tierra como un recurso que podían poseer y explotar, sin importar las consecuencias. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los colonos más agresivos empezaron a murmurar sobre la amenaza que representaban Nayeli y su alianza con don Alejandro. Decían que la joven apache estaba manipulando al ranchero, y que si se les permitía seguir con sus planes, perderían tierras y control. Sus voces llenaron el valle de inquietud, y no tardó en aparecer un grupo dispuesto a actuar por la fuerza. Nayeli percibió el peligro de inmediato. Había aprendido a leer los signos en miradas tensa, movimientos sospechosos. La vibración en el suelo cuando marchaban hacia ella. Se volvió hacia don Alejandro. Con una mezcla de determinación y advertencia, «Ellos no van a ceder sin pelear», dijo con voz firme. «Tenemos que proteger la tierra y a mi gente, o todo lo que hemos logrado se perderá». Don Alejandro asintió, comprendiendo que la situación había escalado más rápido de lo que habían anticipado. Esta era la prueba real, la que no podía planearse ni predecirse al enfrentamiento con la codicia humana, con aquellos que veían su autoridad y riqueza como algo intocable. La responsabilidad de proteger a Nayeli y su gente recayó sobre él, y por primera vez entendió que su poder podía ser usado no para dominar, sino para proteger. Mientras los colonos rebeldes se acercaban, don Alejandro tomó una decisión audaz. Cabalgó al frente, su presencia imponente deteniendo momentáneamente a los que avanzaban. La voz firme resonante atravesó el aire. «Creek, si buscan conflicto, lo tendrán, pero no con gente indefensa. Este valle no será tomado por la codicia ni por la violencia». Nayeli lo observó, sorprendida y aliviada. No esperaba que el ranchero actuara tan directamente, y menos con un coraje que superaba cualquier gesto de autoridad que hubiera visto antes. Los colonos vacilaron, confundidos por la determinación de un hombre al que siempre habían respetado, pero ahora veían dispuesto a desafiar, incluso a sus propios iguales, por la justicia. El enfrentamiento estuvo cargado de tensión. Algunos colonos se retiraron al ver que la resolución del ranchero no flaqueaba, mientras otros intentaban intimidarlo con gestos y palabras. Pero don Alejandro no cedió. Su acto heroico, audaz y sorpresivo comenzó a cambiar la dinámica. Demostraba que el poder no solo podía ser usado para imponer, sino también para proteger y unir. Nayeli se mantuvo cerca, lista para intervenir si era necesario, pero también para observar cómo alguien fuera de su mundo estaba aprendiendo a comprenderlo, respetarlo y defenderlo. Este momento selló una nueva relación entre ellos, no solo de respeto mutuo, sino de alianza activa. Mientras el polvo comenzaba a sentarse, el valle parecía respirar aliviado. Aunque el conflicto no había terminado del todo, la reacción de don Alejandro había enviado un mensaje claro. La tierra y la libertad de la tribu apache no serían ignoradas, ni sometidas sin resistencia. Los colonos rebeldes retrocedieron, por ahora, evaluando las consecuencias de enfrentar a alguien que no solo conocía la autoridad, sino que también había elegido el lado de la justicia. Nayeli comprendió que este acto marcaría un antes y un después. No solo protegía a su gente, sino que también comenzaba a transformar la percepción del valle en el poder. Podía ser usado de manera diferente. El respeto podía imponerse sin violencia y la libertad podía ganarse con inteligencia y coraje. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, iluminando el valle con fuerza, ambos comprendieron que habían superado la primera gran prueba.
Pero la lucha estaba lejos de terminar. Cada acción que siguiera, cada decisión que tomaran, determinaría si la libertad y la justicia podrían consolidarse, o si la codicia y la arrogancia volverían a oscurecer el valle. El valle estaba envuelto en un silencio expectante. La tensión de los últimos días había dejado una huella visible. Los animales se movían con cautela, los arroyos reflejaban un brillo nervioso, y las sombras de los acantilados parecían más largas, como si la tierra misma aguardara lo que estaba por suceder. Don Alejandro sabía que era el momento de actuar, y que su decisión no solo definiría su relación con Nayeli, sino también el futuro de todo el valle, reuniendo a los rancheros y colonos más influyentes en un claro cerca del río. Alejandro adoptó una postura que combinaba autoridad, firmeza y transparencia. No era un acto impulsivo ni vengativo, era un gesto calculado, diseñado para mostrar que la justicia podía prevalecer sobre la codicia y que la libertad de la tierra no podía ser ignorada. He escuchado sus preocupaciones, comenzó, su voz resonando sobre el valle. Algunos creen que la tierra es solo un recurso, que la fuerza y la riqueza justifican el control, pero lo que no comprenden es que esta tierra sostiene vidas, historias y culturas que merecen respeto. Todos los ojos estaban sobre él, algunos con escepticismo, otros con sorpresa. Nadie esperaba que un hombre de su posición defendiera la causa de una joven apache y su tribu. Muchos de los rancheros que siempre habían seguido su ejemplo, ahora vacilaban, cuestionando sus propias intenciones y la justicia de sus acciones pasadas. Nayeli ha demostrado valor, conocimiento y sabiduría que ninguno de nosotros posee, continuó Alejandro, señalando a la joven. Si queremos que este valle prospere para todos, debemos reconocer que la tierra no es solo nuestra para poseerla, sino un hogar que debemos proteger y respetar. A medida que hablaba, los colonos comenzaron a intercambiar mirada, algunos murmurando entre sí. La decisión de Alejandro no solo era sorprendente, sino también un desafío directo a la norma establecida. Su acto de valentía se convirtió en un ejemplo tangible de que el poder podía usarse para proteger, no para dominar. En el momento culminante, llegó cuando Alejandro se quitó su sombrero, lo levantó y lo colocó en el centro del claro, delante de todos, como símbolo de su compromiso. Declaro que este valle, estas tierras y estos recursos deben ser respetados y compartidos de manera justa. Cualquier ataque contra la tribu apache o cualquier intento de apropiación indebida será considerado una afrenta a la justicia, que todos debemos seguir. Los mermalos crecieron y se mezclaron con un silencio expectante. Algunos colonos se retiraron, avergonzados por su codicia. Otros aceptaron, aunque con renuencia, la autoridad moral que Alejandro había establecido. Nayeli observaba, su corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, sentía que la voz que había gritado «¡Libertad!» resonaba no solo en ella, sino en toda la comunidad. El gesto de Alejandro sacudió el valle en más de un sentido. No solo protegía a la tribu, sino que también transformaba la percepción de todos sobre lo que significaba liderazgo y justicia. La gente comenzó a ver que la verdadera fuerza no reside en la autoridad impuesta ni en la riqueza acumulada, sino en la capacidad de defender lo correcto, incluso cuando eso implica desafiar la tradición o arriesgar la propia reputación. Nayeli se acercó al ranchero, una mezcla de gratitud y respeto brillando en sus ojos. «Nunca imaginé que alguien como tú», dijo, «pudiera arriesgar tanto por la justicia de mi gente». «Tú me enseñaste», respondió él, con humildad. «Me enseñaste que el poder tiene un propósito mayor que el propio beneficio». Mientras el sol se ponía, tiñendo el valle de dorados y rojos intensos, ambos comprendieron que habían cambiado algo fundamental: el equilibrio de poder en el valle. La relación entre colonos y la tribu
y la manera en que la justicia podía imponerse sin violencia. Ese acto heroico no solo protegió la tierra, encendió una chispa de respeto y cooperación que resonaría durante generaciones. Y así, el valle, que una vez había sido un campo de tensiones y codicia, comenzaba a transformarse en un lugar donde la libertad, la justicia y la alianza inesperada entre una joven apache y un ranchero podían coexistir, marcando un nuevo capítulo en su historia compartida, con el gesto heroico de Don Alejandro todavía fresco en la memoria del valle. La relación entre Nayeli y los colonos comenzó a transformarse lentamente. No todos aceptaron de inmediato la autoridad moral del ranchero, pero muchos empezaron a observar la tierra con nuevos ojos, reconociendo que había algo más valioso que la propiedad. El respeto por quienes habían habitado esas tierras durante generaciones. Nayeli, con la guía de su gente, comenzó a organizar a la tribu apache para trabajar junto a los colonos, dispuestos a cooperar. Construyeron cercas protectoras alrededor de los terrenos más vulnerables, señalizaron los senderos que no debían cruzarse y enseñaron a los colonos sobre plantas medicinales, rutas seguras y métodos de cultivo respetuosos con el ecosistema. Cada lección era un puente entre culturas, un recordatorio de que el conocimiento no pertenece a una sola comunidad. Don Alejandro se convirtió en un mediador activo, utilizando su influencia para asegurar que los colonos rebeldes respetaran los acuerdos. Su liderazgo cambió de ser únicamente autoritario a ser estratégico y justo. En reuniones con los rancheros más reacios, él no imponía, sino que escuchaba y explicaba, demostrando que proteger la tierra y respetar a la tribu no era un obstáculo, sino una oportunidad para una coexistencia más armoniosa y próspera. Al principio, la desconfianza persistía. Algunos colonos miraban a Nayeli con recelo, cuestionando sus motivos y su juventud. Pero la joven apache, con paciencia y firmeza, demostró que sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Cada vez que guiaba a un grupo a través de un bosque sin incidentes, cada vez que enseñaba a identificar un manantial seguro, cada vez que evitaba un conflicto mediante la diplomacia, la confianza crecía. Don Alejandro observaba con orgullo y respeto, consciente de que su papel no era sustituirla, sino apoyarla. No podríamos haber hecho nada sin tu liderazgo, Nayeli, le dijo un día mientras revisaban los avances en un campo restaurado. Has convertido este valle en un lugar más seguro y justo, y aún así sigues guiando a todos con paciencia y sabiduría. Nayeli sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. No es solo mío, respondió. Todos aquí, incluso tú, están aprendiendo a respetar y proteger este lugar. Eso es lo que hará que la libertad de mi gente sea duradera. Juntos comenzaron a ver los primeros frutos de su colaboración. Los campos que antes estaban descuidados se volvían fértiles. Los animales salvajes regresaban a sus rutas y la gente aprendía a compartir recursos sin conflictos. Cada pequeña victoria reforzaba la idea de que la unión y el respeto podían superar años de desconfianza y codicia. Pero no todo estaba resuelto. En las sombras, los colonos rebeldes aún planeaban acciones para desafiar la alianza. Sus amenazas eran menos frecuentes, pero más calculadas, recordando que la paz era frágil y que la vigilancia constante era necesaria. Nayeli y don Alejandro sabían que, aunque habían logrado avances significativos, cualquier descuido podía revertir todo lo logrado. Aún así, la esperanza crecía en el valle. La tribu apache comenzaba a sentir que sus derechos y su tierra estaban protegidos, y los colonos que se unieron a la alianza empezaban a ver la vida desde una perspectiva diferente, no como dueños absolutos, sino como parte de un ecosistema compartido donde la cooperación generaba prosperidad y respeto. Al final del día, mientras el sol se ocultaba tras las colinas
y el valle se llenaba de un resplandor dorado. Nayeli se detuvo a observar la tierra que había protegido con tanto esfuerzo. Don Alejandro se puso a su lado, no como autoridad, sino como aliado. En ese momento, ambos comprendieron que la verdadera victoria no estaba solo en proteger la tierra, sino en transformar la conciencia de quienes la habitaban. En el valle comenzaba a resonar con una nueva armonía, una donde la libertad, el respeto y la colaboración no eran meros ideales, sino una práctica viva que prometía perdurar, incluso frente a las amenazas que aún acechaban en las sombras. Aunque el valle había experimentado avances notables, la paz era frágil. Los colonos rebeldes, aquellos que no aceptaban la autoridad moral de don Alejandro ni el liderazgo de Nayeli, comenzaron a conspirar en secreto. Movidos por la codicia y la rabia, planearon un último intento de sabotaje, contaminar los pozos de agua, cortar los cultivos recién sembrados y asustar a los animales que comenzaban a regresar al valle. Su intención era clara: desestabilizar la alianza y demostrar que la joven apache y el ranchero no podían mantener la libertad y la justicia por mucho tiempo. Nayeli, atenta a cada señal de peligro, detectó los primeros indicios del ataque. Observó las huellas inusuales cerca de los arroyos y escuchó los rumores de los trabajadores del valle. Consciente de que la amenaza era real, reunió a su gente y a los colonos aliados para organizar la defensa. «No podemos permitir que destruyan todo por lo que hemos trabajado», les dijo con firmeza. «Debemos proteger nuestro hogar y nuestra libertad». Don Alejandro, a su lado, asumió su papel como líder estratégico. Sabía que la fuerza bruta por sí sola no bastaría. Debían combinar inteligencia, vigilancia y acción decisiva. «Dividiremos nuestras fuerzas», explicó. «Algunos vigilarán los pozos, otros protegerán los campos y los senderos de los animales, y un grupo estará listo para enfrentar cualquier intento de sabotaje directamente. Cada paso debe ser calculado. No podemos subestimar su determinación». Cuando los colonos rebeldes lanzaron su ataque, la tensión estalló en el valle. Se acercaron sigilosamente, intentando aprovechar la oscuridad del amanecer. Sin embargo, Nayeli y su gente ya estaban preparados. Con señales precisas y movimientos coordinados, interceptaron a los intrusos, guiando a los colonos aliados y protegiendo a los animales y cultivos. La estrategia combinada de experiencia de la tribu y recursos del ranchero demostró ser efectiva. Cada intento de sabotaje fue bloqueado antes de que pudiera causar daños significativos a él. El enfrentamiento alcanzó su punto crítico cuando un grupo de colonos más audaces se adentró en la parte más vulnerable del valle. Don Alejandro cabalgó al frente, con determinación en la mirada y voz firme que resonó sobre los rebeldes. «No permitiré que destruyan lo que hemos protegido». Su grito fue un recordatorio de que la autoridad podía usarse para la justicia, no solo para imponer miedo a Nayeli. Por su parte, lideraba a su tribu con agilidad y conocimiento del terreno. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión tomada con precisión para minimizar riesgos. La colaboración entre ella y don Alejandro se mostró más fuerte que nunca. Uno protegía la tierra con estrategia y fuerza, la otra con conocimiento y coraje. En el enfrentamiento terminó con los colonos rebeldes derrotados, no mediante la violencia extrema, sino gracias a la combinación de preparación, unidad y determinación moral. Algunos fueron persuadidos de unirse a la alianza, otros se retiraron, conscientes de que la lucha por la justicia en el valle no podía ser ignorada ni vencida mientras el polvo se asentaba y el valle respiraba nuevamente. Nayeli y don Alejandro se miraron con entendimiento. Habían enfrentado el mayor desafío hasta el momento y habían demostrado que la alianza entre una joven apache y un ranchero no solo podía proteger la tierra, sino también transformar la percepción de quienes la habitaban.
Hemos demostrado que juntos somos más fuertes, dijo Nayeli, con un brillo de orgullo en los ojos. Pero aún debemos mantener la vigilancia. La libertad siempre requiere cuidado y decisión. Don Alejandro asintió, consciente de que la batalla por el respeto y la justicia no había terminado por completo, pero que ahora estaban mejor preparados para cualquier desafío futuro. Sí, pero también hemos demostrado que la justicia y la cooperación pueden triunfar, respondió. Este valle tiene una nueva esperanza, y no la perderemos. En el valle, bañándose en la luz dorada del atardecer, parecía reflejar esa victoria silenciosa los campos intactos, los animales regresando a sus rutas, y la sensación de que algo profundo había cambiado en la conciencia de todos los habitantes. La alianza entre Nayeli y don Alejandro se consolidaba, y con ella la promesa de un valle donde la libertad y el respeto podían coexistir de manera duradera. El valle despertó con un aire de calma y renovación. Después de días de tensión, enfrentamientos y estrategias cuidadosas, la tierra parecía respirar de alivio, como si reconociera la victoria alcanzada. Nayeli y don Alejandro caminaban juntos por los campos restaurados, observando cómo los cultivos se mecían suavemente con la brisa y los animales regresaban a sus rutas habituales. Todo indicaba que la libertad, defendida con coraje y sabiduría, había sido finalmente conquistada. Nunca imaginé que podríamos lograr algo así, dijo don Alejandro, su voz cargada de asombro y respeto. No solo hemos protegido la tierra, sino que también hemos cambiado la manera en que la gente la ve. Nayeli sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y serenidad. Esto es solo el comienzo, respondió. La libertad no es algo que se alcance una vez y se olvide. Debemos seguir cuidando el valle, educando a quienes vienen después, y recordando que cada decisión cuentan. Ambos caminaron hacia el centro del valle, donde los colonos aliados y la tribu apache habían comenzado a reunirse. Era un momento de celebración, pero también de reflexión. Se habían logrado pequeños milagros. Las tierras más vulnerables estaban protegidas, los conflictos disminuidos y la cooperación entre culturas comenzaba a solidificarse. Cada gesto de respeto mutuo, cada acto de ayuda, consolidaba la alianza que había surgido entre Nayeli y don Alejandro, y que ahora se extendía a toda la comunidad, a los colonos más renuentes. Testigos del coraje y la justicia demostrados por ambos, comenzaron a aceptar la nueva dinámica. Algunos se acercaron a Nayeli para agradecerle por enseñarles a ver la tierra de otra manera. Otros reconocieron en don Alejandro un liderazgo que priorizaba la equidad sobre la autoridad. Era un cambio lento pero profundo, y el valle entero parecía vibrar con esa transformación. En un gesto simbólico, Nayeli subió a la colina desde donde había gritado ¡Libertad! Por primera vez. Allí, frente a todos, levantó las manos y respiró hondo, dejando que su voz recorriera nuevamente el valle. Esta vez, no como un grito de desafío, sino como un canto de victoria y esperanza. Su pueblo la aclamó, y los colonos aliados la miraron con respeto. La joven apache había demostrado que la fuerza no siempre reside en armas o riqueza, sino en el coraje, la sabiduría y la determinación de proteger lo que es justo. Don Alejandro se acercó y, junto a ella, levantó su sombrero, señalando el valle y las comunidades reunidas. Este lugar nos pertenece a todos, dijo, pero más que eso, nos pertenece a todos aquellos que lo respetan, lo protegen y lo aman. Que la libertad y la justicia aquí nunca se olviden. El sol se puso lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. La luz reflejaba sobre los campos, los ríos y las montañas como un sello de aprobación sobre la alianza que se había forjado. Nayeli y don Alejandro se miraron, conscientes de que habían cambiado la historia del valle para siempre. Lo que comenzó con un grito de libertad
se había convertido en un movimiento tangible, capaz de inspirar a todos los que lo habitaban. Mientras el valle descansaba bajo el manto del crepúsculo, la joven Apache y el ranchero supieron que su trabajo no había terminado por completo, pero que habían establecido los cimientos de un legado que perduraría por generaciones. La tierra estaba a salvo, la justicia se había impuesto, y la libertad que Nayeli había reclamado con su voz ahora brillaba en cada rincón del valle. El eco de aquel primer grito aún resonaba, transformado en un símbolo de esperanza y unidad. La joven Apache había logrado lo imposible, a no solo proteger a su gente, sino enseñar que la verdadera fuerza reside en la cooperación, el respeto y la valentía. Y junto a don Alejandro, había sacudido todo el valle, dejando una marca imborrable, que sería recordada mucho. Después de que el sol se ocultara detrás de las montañas, el valle estaba libre. La justicia había triunfado, y la alianza improbable entre una joven Apache y un ranchero se convirtió en leyenda.